Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y si es la primera vez que me escucha, mi nombre es Lisa. La verdad que siento que es necesario hablar un poco más sobre el valor de las monedas para coleccionistas, en especial para los numismáticos que están comenzando a coleccionar monedas y tal vez parece un reto entender lo que pudiera afectar el valor de algunas monedas. Entonces, este video, bueno, son para los que desean educarse y entender ciertos factores que afectan el valor de su colección. Repito esa parte. Y entender ciertos factores que afectan el valor de su colección. Si le gusta lo que está escuchando y todavía no se ha suscrito, los animo que lo hagan. Es completamente gratis y no se olvide activar la primera campana para que siempre reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video. Y por favor, presten atención a estos tres factores principales que afectan el valor de una moneda de colección o un billete. Estos son la rareza, la condición o grado de la moneda o billete y las condiciones del mercado, es decir, la demanda. La combinación de estos tres factores pueden ayudarlo a determinar el valor de las monedas y billetes de los Estados Unidos hasta las monedas o billetes extranjeros y antiguos. Hablemos primero de la rareza. La rareza se refiere a lo fácil que es adquirir una moneda o un billete. Primero, está determinado por cuántos se produjeron inicialmente y luego cuántos todavía existen hasta el día de hoy. Naturalmente, cuanto más rara sea la moneda o el billete, mayor será su valor. Precisamente por esa razón debemos conocer algunos datos extraños sobre las monedas y aprender sobre las monedas más extrañas del mundo. Esto puede ayudarlo a determinar si posee billetes raros o monedas raras y valiosas. Sin embargo, desde principios del siglo XX, el dinero se ha impreso en masa en todo el mundo, por lo que el hecho de que una moneda o un billete tenga un siglo o más no significa que sea instantáneamente valioso. Tomemos como ejemplo los marcos alemanes impresos durante la República Weimar. Si bien estos billetes tienen aproximadamente un siglo de antigüedad, se imprimió una gran cantidad y son relativamente fáciles de obtener hoy en día. En consecuencia, no son demasiado valiosos y algunos tienen valor de colección, pero estos son billetes específicos, no cualquier billete que se imprimió durante ese periodo. Ahora, hablemos de otro factor que afecta el valor de la moneda o del billete para coleccionistas y es el grado o la condición. Existe múltiples escalas que también le dicen escala del Sheldon. Y si le interesa saber un poco más sobre la escala de Sheldon, le dejo el link de un video que hablo específicamente de estos grados. Ya esta escala se utiliza para determinar la condición o el grado de una moneda o un billete, por lo que los detalles van a variar. Pero el principio es siempre el mismo. Cuanto mejor esté el billete o la moneda, más valor tendrá. Bueno, aunque le tengo que decir que existen sus excepciones, tal como es la moneda de 1955, el Lincoln Cent Double Die, entre otras monedas. En general, la calificación va de singular o en perfecto estado o hasta pobre, o sea, en muy mal estado. Debemos tener en cuenta que no circulado no se refiere a que el dinero no se haya liberado realmente, sino que se refiere a la condición del billete o moneda como si nunca se hubiera estado usando en el comercio.
Incluso pequeñas desviaciones o imperfecciones en la condición de un billete o una moneda puede cambiar su valor drásticamente. La calificación es uno de los aspectos más controvertidos de la recolección de dinero, precisamente porque los pequeños detalles pueden desempeñar un papel muy importante. Incluso los expertos tienen problemas para determinar la calificación exactamente. Pero la práctica está estandarizada, incluso si se ve afectada por el juicio de un individuo. Si desea obtener más información sobre cómo calificar monedas o billetes, siempre puede ir a los libros y sitios web numismáticos que brindan una buena guía de calificación de moneda, mientras que la Sociedad Internacional de Billetes de Banco brinda una buena guía sobre las calificaciones de billetes. El próximo factor no se habla mucho, pero es sumamente importante y es la demanda. Desgraciadamente, en el mercado numismático se determina en gran parte el precio, por lo que cuanto mayor sea la demanda de una moneda o un billete, más dinero puede obtener por él. Naturalmente, las condiciones del mercado pueden cambiar de un año a otro o incluso de un lugar a otro. De hecho, algunas monedas no tienen valor numismático debido a su mal estado, pero aún tienen algún valor en ese estado pobre, porque tal vez tiene monedas que tienen un valor que se basa en la cantidad de oro o plata que se encuentre en la moneda. Básicamente está evaluando la cantidad de metal precioso que tiene la moneda. Una vez que determinas la composición de metal y calculas el porcentaje de oro o plata que contiene, multiplicas el peso por el porcentaje. Esto te da la cantidad de metal precioso que tiene y eso te da el valor de la moneda. Si usted está considerando coleccionar monedas para después vender, le aconsejo que estudie, estudie y estudie. El conocimiento nadie se lo puede quitar a menos, bueno, a menos que se enferme. Pero por otro lado, se le va a hacer más fácil entender el por qué ciertos factores afectan el valor de las monedas o billetes de los coleccionistas. Espero que este video haya sido de su agrado. Déjeme un comentario porque me gusta leer su opinión. Y si le gusta mi trabajo, pues apreciaría un like, un dedito arriba. Y que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Y si desea escribirme, siempre les dejo mi dirección postal. Bueno, para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.